Fede Carbonero. Introducción. Alguna vez escuché a un sacerdote, a quien aprecio mucho y muy docto, decir que la fe de Carbonero es buena para el carbonero. Han pasado varios años desde entonces y siento que esta premisa debe ser enfrentada, paradójicamente, por quienes poseen este tipo de fe. Esta fe de Carbonero no se debe entender en nuestros días como una fe ciega, absurda y sin razón, sino como la fe que se ha recibido a través del corazón y no del intelecto, sin que ello implique que esta fe carece de la capacidad de explicarse a sí misma o que no esté basada en las Escrituras. Ciertamente en estos tiempos es fácil ver una variedad de tendencias que quieren explicar, según su propia conveniencia, lo que deberíamos creer por fe. Así encontramos sacerdotes que no creen, es decir, no tienen fe, en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y predican desde el púlpito que el milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo fue lograr que los que tenían comida en abundancia repartieran esos alimentos con quienes carecían de él. Igualmente encontramos obispos y sacerdotes que en el Sermón de las 7 Palabras predican que Jesús se sintió abandonado por su Padre y quieren que tengamos fe en que así es, y que por eso clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ignorando la enseñanza del considerado uno de los mayores teólogos del siglo pasado y de este siglo, el Papa Emérito Benedicto XVI, quien explicó claramente que en ese momento el Señor estaba orando a su Padre como oraban los judíos, es decir, recitando los salmos, y escogió justamente ese salmo porque habla de la confianza en el Padre que no nos abandona jamás. Podría quedarme citando ejemplos de las diversas interpretaciones de aquello en lo que debemos creer, tener fe, y lo que no debemos creer según la teología que haya recibido nuestro orientador o interlocutor. Estas tendencias a tratar de racionalizar los misterios de la palabra confunden y alejan a muchas personas de la Iglesia Católica, pues contradicen en muchos casos la tradición y doctrina real de la Iglesia. Pero está de moda ser un sacerdote diferente, progresista, incluyente, aunque esto los lleve poco a poco al abandono de su fe primera y de su amor primero. He visto y he escuchado a varios sacerdotes que parecen haber entendido que el Señor nos dijo: y os daré un cerebro nuevo, quitaré de vuestra carne el cerebro de piedra y os daré un cerebro de carne, en lugar de y os daré un corazón nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O porque del cerebro salen las intenciones malas, en lugar de porque del corazón salen las intenciones malas. Así, cada vez son menos los sacerdotes que quieren hablar al corazón de sus feligreses y más los que quieren hacerlo al intelecto, creyendo que es a través del intelecto que recibimos la fe y no en nuestro corazón. Esto no quiere decir que la fe y la razón peleen o se encuentren en contradicción o contraposición. Sería absurdo, pues ambas tienen un mismo origen, Dios. Pero al creer que todo lo que debemos considerar en nuestra fe debe ser filtrado por nuestro intelecto, estamos excluyendo lo más importante, el misterio de Dios. No se habla del misterio del amor de nuestro Señor porque no se conozca, sino porque no puede explicarse, y no puede entenderse, y no puede racionalizarse. Aquí es donde es valioso compartir la fe de Carbonero con quienes no la tienen. Las promesas y los actos de nuestro Señor Jesucristo son claros y sencillos. No requieren una explicación intelectual para ser aceptados y sembrarse en nuestro corazón. Por eso nos pide ser como niños, porque el niño confía plenamente en la palabra de su padre, no cuestiona cómo o para qué el padre cumplirá su promesa, solo confía en que lo hará, y ya. Cuando le decimos a un hijo: no te preocupes, yo te recojo esta tarde, o tan pronto como me paguen, te compraré los zapatos que necesitas, nuestro hijo no se cuestiona cómo lo haremos, o por qué lo haremos, o para qué lo haremos, o qué más quisimos implicar, insinuar o decir o dar a entender con ello. Ni tampoco dice: mi padre en realidad lo que quiso decir es... No. La fe de Carbonero nos da la certeza de que el Señor vela por nosotros desde siempre y para siempre. La fe de Carbonero nos enseña que no existen diosidencias o cristosidencias, ni espiritusidencias, ni ninguna otra sidencia que se nos ocurra. Existe sí la divina providencia, que siempre ha acompañado al ser humano en su camino y que siempre provee lo que el hombre necesita.
Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. La fe de Carbonero nos enseña que el Señor es fiel a su palabra y que no nos abandonará. Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que se las pidan. La fe de Carbonero permite que la palabra de Dios entre en el corazón sin tener que pasar necesariamente por nuestra mente. Es necesario que la fe pueda dar razón de aquello en lo que cree, pero esto no significa que la fe tenga que racionalizar todo lo que cree. La razón de la fe es la palabra de Dios. Y cada una de las cosas en las que cree la Iglesia Católica, la real, no la de los sacerdotes confundidos y despistados que terminan llamando man o chuchito a su Señor. Esta fe está respaldada, sustentada, apoyada y edificada sobre la palabra de Dios. La fe de Carbonero consiste en saber que las promesas de nuestro Señor se cumplen siempre y para todos, y que por ello podemos confiar plenamente en Él y contar con nuestra fe en los momentos difíciles y dolorosos que puedan presentarse en nuestra vida. Esta llamada fe de Carbonero nos ancla al amor primero, a la primera certeza, a la primera esperanza. No busca convertirnos en teólogos, eso sería demasiado poco. Busca la salvación de nuestras almas. No saciar nuestro orgullo, ni llenar nuestro intelecto. No trata de acomodar la buena nueva para que no riña con las ideologías modernas, sino que confronta, basándose en la palabra de Dios, todo aquello que busca confundir, pervertir y perder nuestras almas. No es una fe ingenua, pues se basa en las palabras de nuestro Señor, y quienes consideran ingenuo creer en su palabra se llaman ateos o agnósticos, no católicos. Y estas palabras están dirigidas a quienes creen, para compartir de alguna forma, con ayuda del Espíritu Santo, lo que nos lleva a pensar y sentir la fe de Carbonero con la esperanza de que pueda servirles como apoyo cuando su intelecto cierre su corazón. Esta quizás es la fe de Abraham, el padre de la fe, aquel que confió en su Señor que le había prometido darle descendencia como las estrellas del firmamento o los granos de arena del mar, pero estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo sin preguntarle nada a Dios y sin duda alguna en su corazón. Esta fe es la que ha llevado a la mayoría de nuestros sacerdotes y lleva aún a muchos jóvenes a tomar la decisión más importante de su vida, que cambia no solo sus vidas, sino que tiene el potencial de cambiar las vidas de muchas otras personas. Esta fe primera, sencilla, simple y limpia, está a prueba de toda mundanidad, de toda modernidad, de todo afán de racionalizar cada palabra y cada verso de la Biblia. Se basa en la palabra de Dios. En estos días abundan los ejemplos de la misericordia de Dios manifestada a través de diferentes imágenes que exudan y emanan efusiones que comprueban manifestaciones extraordinarias del afán de Dios por acercar al hombre al ideal para el cual fue concebido. Somos como Santo Tomás Apóstol, queremos ver, queremos tener en nuestras manos y bajo nuestro escrutinio aquello que corrobore que nuestra esperanza no ha sido ni es vana. Y como al apóstol, Jesús nos concede aquello que pedimos. La ciencia ahora investiga los casos de las hostias que sangran o del vino convertido en sangre en diferentes lugares del mundo y corrobora a través de los exámenes que siempre se trata de formas consagradas cuya sangre es en todos casos AB, que es la sangre del pueblo judío en general, y que los tejidos corresponden invariablemente a tejido del miocardio de una persona que sufrió bastante antes de su muerte. Queríamos tener pruebas de que Jesús está presente en la Eucaristía. Aquellos que no creen en Dios se han burlado como el ladrón crucificado junto a Jesús, esperando que se baje de la cruz y muestre que es el Mesías, retándolo con la intención de mostrarse superiores a él. Y él se humilla, se abaja hasta la torpe ciencia del hombre para que el hombre pueda, en su pobreza intelectual, entender que hay algo que supera todo entendimiento, aunque esto no les dé la fe. Ojalá todos aquellos llenos de dudas puedan reconocer ante tantas pruebas científicas e irrefutables la presencia de Jesús. Desafortunadamente muchos no lo harán y seguirán viviendo como si su intelecto fuera la medida de Dios. Algunos sacerdotes seguirán predicando su falta de fe, en lugar de predicar la doctrina de la Iglesia, y seguirán confundiendo a sus feligreses, esparciendo su propia confusión, pues carecen de la humildad para reconocer su error y retomar su fe primera. O peor aún, porque se consideran superiores a la Iglesia y al Papa. La soberbia sigue invitando al hombre a sentirse superior a Dios, a burlarse de él y menospreciar a aquellos que tienen fe.
fe de carbonero, o fe como la de Abraham o de los profetas. La fe de Jairo, de la hemorroísa, del leproso. La fe que Jesús corroboraba al decir, hágase según tu fe, o tu fe te ha salvado. La fe que llevó a su madre, la Santísima Virgen María, a proclamar, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O a decir, hagan lo que Él les diga. La fe que llevó a su padre adoptivo, San José, a aceptar a su esposa, a levantarse hacia Egipto, a volver luego a su tierra. La fe de Teresa de Jesús, la del Padre Pío de Pietrelcina, la de la Madre Teresa de Calcuta, Francisco de Asís, Tomás de Aquino, etc. La fe que lleva a la santidad por la misericordia de Dios. Esta es la fe que el mundo no ha escuchado durante mucho tiempo, la fe que se ha dejado de contar y de hablar, la fe en la que ya no reflexionamos y que sentimos errada o absurda, la fe de Carbonero. Pues bien, esta hora es propicia para esta fe. Este es el momento de manifestar con palabras lo que hemos tratado de manifestar con las acciones, a veces infructuosamente. Si bien el santo decía que debíamos predicar siempre y si era necesario usar la palabra, ahora nuestra prédica debe ser permanente y siempre acompañada de la palabra. Han sido muchos años de andar amordazados porque de religión no se habla. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. El Señor dice que no se debe discutir, etcétera, etcétera. Estas normas y la corrección política quieren, y en algunos casos han logrado, anular la primera instrucción, recibida directamente de Dios. Id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta es la misión que se nos ha encomendado, anunciar el Evangelio, la buena noticia, dejar saber a todos los pueblos que Jesús nos ha reconciliado con el Padre para que a través de sus enseñanzas y su pasión, muerte y resurrección podamos llegar a la vida eterna. Escuchar que se nos dice, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, y que disfrutemos de la gloria de Dios en el reino de los cielos. A esto nos exhorta la Iglesia, a esto nos llama. Esto es lo que espera y necesita de nosotros. Somos Iglesia cuando damos testimonio de aquel que nos ama con nuestras palabras y nuestras obras. No más callar. No más acallar el mensaje por temor a ser recriminados o humillados y callados. No más avergonzarnos de ser católicos ni de hablar de Dios. No más dejarnos amordazar por las leyes sociales que solo quieren acallar la conciencia del hombre, pues nuestra fe está escrita en nuestro corazón y es ahora, justamente ahora, cuando existe tanta oscuridad y tantos ataques contra la Iglesia y contra la fe, que debemos hablar con más fuerza y ser como esas piedras que gritarían, si los hombres callan, la grandeza del Señor. No importa si, como en la Biblia, has corrido a esconder el talento que se te ha confiado y no has dejado ni siquiera que reciba el interés bancario para que al llegar tu Señor puedas al menos ofrecerle esos réditos como tributo por haber confiado en ti. Bienvenido al club. Empecemos a romper el círculo del silencio, de las ganas de satisfacer al mundo y quedar bien, callando lo que debemos anunciar y negando con nuestro silencio lo que nos dará razón para vivir. No sé bien cómo hacerlo. Quizás tú sí. Tal vez tus talentos sean más claros y más propicios. Quizás por el contrario sientas que no los tienes, o por lo menos que no te es fácil identificarlos. Ve al silencio de tu cuarto, o mejor aún, acude al silencio frente al sagrario, y tu Padre, que ve en lo secreto de tu corazón, te recompensará, dándote los talentos que necesitas para llevar la alegría del Evangelio a todos tus ambientes y desear cada vez más ser un testigo integral de tu fe. Qué fácil y qué conveniente sería tener la palabra justa para que encuentres cómo usar tus talentos con tan solo leer estas líneas. Pero hemos reconocido que nos hemos dejado acallar demasiado tiempo, y esto hace que necesitemos tiempo en oración para encontrar la forma de manifestar esta fe de carbonera que crece y crece y quiere, como lo prometido en la conversación con la samaritana, brotar desde dentro para calmar la sed de nuestros hermanos. La fe que compartimos es lo que nos permite estabilidad y serenidad en los tiempos difíciles, humildad e imprudencia en los tiempos de bienaventuranza y alegría y paz inevitables e inquebrantables siempre. ¿Cómo no querer compartirla con nuestros hermanos?
Cuán necios y torpes hemos sido. Pero bien, es hora de levantar nuestra voz y de asumir la misión que hemos evadido. Nuestra fe es nuestra vocación, nuestro interés, nuestro camino, nuestra certeza de salvación, nuestra vida, nuestro ser. Aquel en quien confiamos es quien confía en nosotros. Aquel de quien queremos hablar es quien nos inspira lo que debemos hablar. Aquel de quien tanto tiempo hemos callado es quien no ha dejado de hablarnos al corazón. Aquel a quien como Pedro hemos traicionado es el mismo que como a él y a sus sucesores nos confía su iglesia. Y es él quien nos congrega en estas líneas.